En este video hablaremos sobre la transmisión de las obligaciones. ¿A qué se refiere la transmisión de las obligaciones? Es transferir o ceder a un tercero una obligación para que este tercero cumpla con esta obligación y de alguna manera el deudor se libere de la obligación sin extinguirla. Solamente se transfiere para que un tercero pueda cumplir con la obligación. La transmisión de las obligaciones se clasifican en tres rubros. El primero es cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación. Estamos ante una cesión de derechos. Bueno, recordemos que en una obligación existen dos elementos. El acreedor, que es la persona que está reclamando que está reclamando la obligación, y el deudor, que es la persona que está obligada a cumplir con esta obligación. En este sentido, en una cesión de derechos estamos ante que el acreedor puede ceder su derecho a un tercero para que este tercero exija la obligación del deudor, ¿no? Es decir, que el acreedor puede valerse de un tercero y decir, yo ya no quiero, por un ejemplo, es un banco que vende su cartera, ¿no? En cuestión de créditos. El banco está cobrando al deudor, pero el deudor ya no cobra, ya no paga, entonces el banco dice yo ya no quiero seguir cobrando, entonces vende esa cuenta a un tercero que puede ser un despacho de cobranza y ese despacho de cobranza continúa con el cobro de la deuda al deudor. Entonces aquí estamos ante una cesión de derechos, porque el acreedor está facultando a un tercero para que continúe cobrando esta obligación. En cuanto a una cesión de deuda, se maneja de manera diferente. Aquí estamos en que la cesión de una deuda se entiende que principalmente el deudor está cediendo su derecho, está cediendo esa deuda a un tercero. Es decir, un tercero que sí pueda seguir cumpliendo la deuda, para que sí pueda seguir cumpliendo la obligación, para pues no caer en demoras y demás, ¿no? El deudor lo hace, el tercero cumple con esta obligación en lugar del deudor. Entonces aquí nos encontramos ante una cesión de deuda. La diferencia es que la cesión de derechos el acreedor es el que va a ceder su derecho y en la cesión de deuda el que va a ceder su deuda pues es el deudor. Mencionar que en una cesión de derechos estamos ante una cesión de un derecho personal, no de un derecho real. En una cesión de derechos se transfiere algo intangible, un derecho personal y no estamos cediendo nada tangible. ¿Qué son cosas tangibles? Puede ser un celular, una casa, un departamento, ¿no? En este caso estamos cediendo o se está cediendo un derecho personal. Pues para ceder un derecho, un bien tangible, pues lo podríamos hacer por medio de un convenio o un contrato, que puede ser un contrato de donación, un contrato de transferencia, permuta, etc. Aquí esta es la diferencia, que estamos cediendo un derecho personal que no es tangible. Una subrogación se utiliza para que se asuma una deuda por un tercero, es decir, que llega un tercero y dice, ahora yo quiero pagar la deuda de Juanito Pérez, y que paga la deuda tiene el derecho de cobrarle a Juanito Pérez, porque esta persona que está adquiriendo, que está absorbiendo la deuda, tiene un interés jurídico. Él está interesado en que se liquide esa deuda porque pues a lo mejor están en un convenio o a lo mejor están implicados ambas partes y a este tercero pues le interesa que esta deuda se pague. Pero pues no es nada más así de que pues ya pagó Juanito y ya se acabó. No, ahora el que adquiere la deuda y que paga puede cobrarle a este deudor primario, puede exigirle que pague esta deuda que ya pagó el tercero.
La subrogación, o dentro de la subrogación encontramos la subrogación real, que esta se da cuando se sustituye un bien por otro similar o igual, y hay subrogación personal cuando un tercero está interesado en absorber la deuda por un interés jurídico, sea que él pague la deuda o que preste el dinero para poder liquidar esta deuda. En realidad, las características de ambas subrogación es que un tercero es el que llega a absorber esta obligación para cumplir con esta obligación, y este tercero pues tiene el derecho de cobrar al deudor principal, como ya se mencionaba. Tiene derecho de cobrar esa deuda al deudor principal. Una de las maneras convencionales de cumplir una obligación, y la más, pues se puede decir que la más considerada, es el pago. El pago es cuando ambos elementos de la obligación, que es el acreedor y el deudor, cumplen con tal obligación, ¿no? Se paga como tal o cumplen ambas partes con esta obligación. Este pago puede darse en especie o puede darse en dinero. Por último, hablaremos de qué es lo que pasa si no cumplimos con esta obligación. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de obligación? Y aquí nos encontramos con el artículo 2104 del Código Civil Federal, que nos dice que el que estuviera obligado a prestar un derecho y dejara de prestarlo o no lo prestare, conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Y nos habla de si la obligación fuere a plazos, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Es decir, que aquí ya se pueden generar, a lo mejor, hablando de una deuda monetaria, pues a lo mejor ya empezaremos a acumular intereses moratorios o alguna otra pena que se haya convenido en el pacto inicial, ¿no? O en el convenio o contrato inicial. Y también nos habla de que si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacerse pagar daños y perjuicios por el solo hecho de la contradicción. Es decir, pues siempre vamos a tener juicios que vamos a tener que resarcir y que vamos a tener que pagar por no haber cumplido con esta obligación de manera puntual y como se había convenido en el contrato o en el convenio inicial. Importante señalar que el incumplimiento de las obligaciones afectará tanto al acreedor como al deudor, y el que no haya cumplido con esta obligación pues será la persona que tendrá que cargar o pagar los daños y perjuicios generados.